ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas, su espacio de Córdoba Internacional TV dedicado al estudio de el fiqh, la jurisprudencia islámica, a través de las dudas y las preguntas que ustedes nos plantean. Inshallah, nosotros desde aquí estamos a su disposición para responderlas. Les recuerdo las vías que tienen abiertas para hacernos llegar sus preguntas son las siguientes. Es el número de teléfono, que es el 911 7302 51, 911 7302 51, y también el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com consultas islámicas. Les presento como siempre a mis queridos hermanos y compañeros. Mohamed Said Aliles a mi derecha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Y Tawfiq Shiddat al-Harrak. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Bien, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Pues hoy, jueves 18 de diciembre, se conmemora a nivel mundial, por decisión de la UNESCO, se ha escogido este día, 18 de diciembre, como Día Internacional, Día Mundial de la Lengua Árabe. Si os parece, inshallah, vamos a empezar con un pequeño diálogo antes de pasar a las preguntas acerca de este idioma, de esta lengua, que es quizá la lengua vehicular del Islam. Es decir, la propagación del Islam se ha llevado a cabo mediante este idioma. ¿Qué importancia tiene el árabe y el estudio del idioma árabe? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, hacía 2 años que la UNESCO ha tomado esta medida interesantísima, un poco tarde, pero como se dice, nunca es tarde, teniendo en cuenta que es un idioma que se habla casi 500 millones de personas a nivel, digamos, mundial, y además es un idioma que para los musulmanes, que somos ya la 4ª parte de la humanidad, ya podemos hablar de 1.700 millones de musulmanes, que para ellos el árabe es el recipiente de toda una región que es la islámica. A nivel de países podemos hablar más de 22 países que ya son miembros de la propia UNESCO, aunque si cogemos la Liga Árabe hay un poquito más, 50 y pico, los países que tienen el árabe como idioma oficial de Estado, me refiero. Ahí está la importancia, no solamente la política, pero el árabe yo creo que ahora forma parte de la humanidad en todos los logros que ha aportado a la cultura mundial, a la ciencia mundial, y para nosotros los musulmanes algo más que de todo esto. El noble libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Sagrado Corán, ha sido revelado en este idioma, en el árabe. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Los hemos descendido un Corán en árabe. Y esto ahí arraiga la importancia del árabe escogido por Allah subhanahu wa ta'ala como el idioma del libro sagrado. Para entender este libro sagrado y para todas las ciencias, ahí el árabe digamos, es crucial, es importantísimo. Desconocer el árabe, puedo atreverme a decir que incluso no podemos conocer al propio mensaje coránico. Entonces, la importancia que tiene el Corán, pues también ahí, como analogía, como edición, ya importarnos por el Corán y por el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, de una manera pues directa, también debemos tener el árabe como muy importante para los musulmanes. Es decir, es muy difícil profundizar en los conocimientos islámicos, en el fiqh y en las diferentes ciencias islámicas si no se tiene esta herramienta de trabajo que es el árabe. No quiero decir que una persona no árabe no tiene acceso a los conocimientos del Islam. No, el árabe es el idioma, digamos, canónico del Corán. Y esto es obvio porque la realidad misma, los árabes en el mundo pues son el 18%. Al contrario, los musulmanes ya somos la 4ª parte de la humanidad.
El árabe es vehicular de la religión, como tú has dicho, de la religión islámica, sobre todo el Corán, la Sunna y todas las ciencias. Pero el árabe mismo, en su historia, ha respetado todos los idiomas y todas las lenguas. Y gran prueba de ello es los países de hoy que se hablan los dialectos o los idiomas locales, sean persas, urdu o amazigh en la parte del Magreb. El árabe es el idioma, digamos, canónica de una religión, pero nunca pues, se ha impuesto contra, al contrario. Esta diferencia de idiomas y de lenguas forma parte de los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. La riqueza. Antes de seguir, inshallah, profundizando en este tema, vamos a atender la primera llamada. Inshallah, seguimos. Tenemos con nosotros a la hermana Dina desde Málaga. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante. Mire, mi duda es la siguiente. Hoy he ido a la charcutería de un supermercado y les he pedido que me corten un trozo de queso, ¿vale? En lonchas. Ajá. Entonces, cuando ya iba a pagar, me he dado cuenta de que en la misma máquina pues ponen lomo, o sea, otro tipo, digamos, de cerdo y demás, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, pues, ¿qué debo hacer con el queso? Si lo tiro, si lo puedo dar a alguien o... Sí. Entendida la pregunta. Y no es la primera vez que compro allí, o sea, yo compraba antes y no lo sabía. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las veces que he comprado anteriormente? Exactamente. ¿Y qué debo hacer esta vez? Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta? No, solo eso. Muy bien, muchas gracias. Salam alaikum. Bueno, entendida la pregunta, inshallah, pero antes de pasar a la respuesta, pues la misma pregunta te la planteó el hermano Mohammed Said, la importancia del árabe y especialmente en el fiqh, ¿qué dicen los fuqaha, los juristas del Islam acerca del árabe? ¿Realmente es el idioma, digamos, la herramienta principal del estudio del fiqh? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa min wala. Realmente cuando llega, ¿no?, este aniversario o este día de celebración mundial, donde efeméride, donde se reconoce a un idioma tan vivo, ¿no?, en la actualidad y tan importante en la historia humana, es motivo de orgullo para nosotros los que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha bendecido y nos ha dado ese privilegio de ser, digamos, usuarios de ese idioma y árabe-parlantes. Para nosotros los musulmanes el idioma árabe no es simple una herramienta de comunicación, no es una lengua para comunicarnos con los demás, sino forma parte de nuestra identidad como musulmanes, ¿no? Una parte importante de esa identidad musulmana, porque como bien habéis indicado anteriormente, es una lengua vehicular para todas las referencias bases del Islam, el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La voluntad divina, Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido, su voluntad ha determinado que su último mensaje para toda la humanidad, no simplemente para los árabe-parlantes, para toda la humanidad y hasta el fin del mundo, sea a través de ese idioma. Y ahí donde se recobra esa importancia a la hora de tener en cuenta ese idioma tan importante. A nivel jurídico, a nivel técnico, es algo inevitable, ¿no? Si el idioma árabe es importante para todos los musulmanes en general, y desde aquí hacemos un llamamiento a todos los hermanos que todavía no dominan bien ese idioma, que se interesen más, que hagan lo posible, lo que está en su mano para llegar a un nivel básico, al menos para poder disfrutar de la palabra de Allah y de la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si a nivel general es algo tan importante, a nivel específico, a nivel técnico, es una herramienta imprescindible. De hecho, nadie puede, digamos, atribuirse el adjetivo o de ser especialista en la religión, o hablar en la religión, o pronunciar dictámenes, o dar veredictos o decretos religiosos sin tener un dominio, cierto dominio, por no decir un dominio total de la lengua árabe, porque cuando hablamos del apartado de la exégesis, de una de las condiciones de los que tienen que interpretar el Sagrado Corán es el dominio total de la lengua árabe. Cuando hablamos del apartado de la traducción, también el dominio de ambas lenguas. Cuando hablamos del fiqh, del hadith y de la sira del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es imprescindible tener un cierto dominio a ese idioma, a esa herramienta que la denominan nuestros sabios como ilmu ala, ¿no?, como una ciencia, herramienta para poder acceder a los conocimientos islámicos. Por lo tanto, cualquier hermano, cualquier hermana que quieren
adentrarse en el conocimiento islámico es fundamental el primer paso, que es dominar la lengua árabe, tener un conocimiento básico, porque sin ello van a cometer muchísimos errores, sin ello van a tergiversar muchos textos jurídicos, porque a través de la traducción, que es poco fiel al significado real o principal, van a hacer un flaco favor incluso a las ciencias islámicas y no van a cumplir con la responsabilidad, ¿no? y el deber de transmitir bien el conocimiento islámico. Jazakallah khair por estas explicaciones y aclaraciones. Tenemos al teléfono con nosotros al hermano Mohammed desde Getafe, de aquí de Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Assalamu alaikum. Tengo una pregunta. Quiero preguntar de Assalamu alaikum, porque este salud, sí, porque la gente nos saluda, los musulmanes, muchas mayorías nos saludan. No sí, sé por qué. Yo siempre saludo a la persona musulmana, ese hermano musulmán, sí, en nuestra religión, no vuelve el saludo. sí, sí, sí. La mayoría de los vecinos, ¿sabes? Ajá. Quiero preguntar, a veces los castellanos, Sí. otras religiones, me han dicho Assalamu alaikum. Sí. ¿Se puede repetir Assalamu alaikum o bien no sé? Sí. Porque mucha gente me ha dicho Assalamu alaikum, yo he dicho hola, me ha dicho no, yo he dicho Assalamu alaikum. ¿Y se puede repetir Assalamu alaikum o bien hola? Sí, entendido. Sí, se puede devolver salam, sí. Sí, otra cosa es, puede decir a otra persona como otro de religión, hermano, como sí, el trabajo, mucha gente aquí trabaja con nosotros, y he dicho, me ha dicho, hola mi hermano. Sí. Y como ellos son cristianos, yo soy musulmán, no se puede, no sé cómo hacer. Entendido. ¿Alguna otra duda, hermano Mohammed? Solo eso, nada más. Y que necesito mejor para el imán de las mezquitas de Getafe, para hablar más de Al-Jar, de los vecinos, porque nunca escuchando khutbah de los vecinos, porque los vecinos, porque el Rasul sallallahu alaihi wasallam está hablando mucho de los vecinos, más que hermanos, ¿sabes? Sí, sí. Entendido, es decir, hablar más en los sermones, en la khutbah del Jumu'ah, del viernes, hablar más del trato hacia los vecinos, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre habló de para ello. juntamos nosotros musulmanes, ¿sabes? Sí, entendido. Barakallahu fik. Gracias, hermano. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bueno, empezamos inshallah con la pregunta de la hermana de Málaga. Dina nos preguntaba que ella va a la charcutería, compró queso, cortaron el queso con la máquina, etcétera, y cuando fue a pagar se dio cuenta de que ahí cortaban productos porcinos. ¿Qué hace con ese queso que ya ha comprado? Y nos dice que esto le ha ocurrido varias veces, no obstante no lo sabía ella. A las cosas que ya no sabía ya está exenta y está totalmente perdonada. Nuestros sabios, cuando hablan de algo impuro se mezcla con algo puro, pues la solución es sencilla: quitar las cosas que son impuras de las cosas que son puras, sabiendo que en este caso lo prohibido con lo impuro, que es la carne del cerdo, se ha mezclado con el queso, pues ella intenta separar, limpiar, hasta tener pues un convencimiento que ya el queso está, digamos, no tiene nada de particulares del cerdo. Partículas, ¿no? Sí, partículas. Cuando cuando tienes cierto convencimiento, el Islam no nos pide la certeza al 100%, en este caso ella misma sabrá que ya no queda nada pues en el queso. Sí. Y de ahí puede comer su queso tranquilamente. Y lo anterior ya está perdonada, inshallah. Claro, hermano Mohammed Said, si se mezcla, digamos, trozos de queso o incluso de productos porcinos, o incluso si no existen estas partículas de las que habla el hermano Tawfiq, simplemente que es la misma máquina o el mismo cuchillo, por ejemplo, con el que se cortan las cosas. Aquí se habla de utilizar algún utensilio que ha sido utilizado para cortar algo porcino. Entonces los restos de la parte de la impureza en ese utensilio, o en esa máquina o en ese cuchillo son mínimos.
son mínimos. Y la parte proporcional, cuando va a tocar la parte pura, va a ser también insignificante. Eso lo denominan nuestros sabios. Estamos hablando que la norma general es evitar esto, ¿no? Evitarlo, y si puede llamarle la atención al dependiente o al charcutero en ese momento, por favor, que limpie el cuchillo, o que lo utilice. Normalmente en algunos establecimientos se utilizan diferentes máquinas para ambas cosas, o sea, una máquina para, digamos, los embutidos, etcétera, y otra para los quesos. En el caso de que no, pues que le llame la atención, sino teniendo en cuenta de que ese contacto que va a tener es algo mínimo, porque son, digamos, no es algo líquido ni algo que tenga un jorm que determinamos en el FEC, que no tiene un cuerpo, que no tiene una materia, sino simplemente es un contacto, no son trozos, sino es simplemente la grasa, etcétera. La parte proporcional de la cuestión impura al mezclarse con la parte mayoritaria, que es la pura aquí, aplicándole el concepto del istihala, ¿no? La transformación proporcional, no sería algo preocupante, ¿no? Pero la base es evitar eso. Lo que haya gastado no hay ningún problema porque no lo sabía. En ese caso también la misma opinión que el hermano Taufik, que quite esas partes que ella piensa que pueden estar tocadas, y aunque haya, digamos, ese contacto en realidad no afecta mucho, porque la parte proporcional de lo puro ahí es mayoritaria, y la parte proporcional de la impureza es algo muy ínfimo, que no se puede percibir con el ojo, ¿no? Sino habría que analizar esas partes, ¿no? Y ver, digamos, la presencia del ADN, etcétera, y eso no nos llama la religión a complicarnos la vida tanto en este aspecto, ¿no? Sino se aplica Galabat al-Dhan, lo que pensamos, lo visto, ¿no? Lo claro. Si ves un manchorrón ahí de la sangre o de una parte importante de ese producto porcino, está claro, pero con el cuchillo pues es algo inevitable, ¿no? En estos casos, si no tiene alternativa, lo puede utilizar, por supuesto. Si puede evitarlo, sería lo mejor, pero aplicando ese concepto está en lo correcto. Barakallahu fik. Las preguntas del hermano Mohammed desde Getafe. Nos dice primero por qué la gente, los musulmanes en este caso, no devuelven el saludo de salam. Pues esto es grave, porque si nuestro din se llama el Islam, de ahí directamente, no solamente por la parte lingüística, salam y el Islam es de la misma raíz. Ser musulmán es practicar el salam, y uno de los nombres más hermosos que tiene Allah subhanahu wa ta'ala es el salam. Ser musulmán y no practicar el salam, yo creo que es una falta, me atrevo a decir, podemos caer a que sea grave, porque no estamos cumpliendo con las señas de identidad de esta religión, que es afshu salama bainakum, el hadith del profeta. El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y varias áreas coránicas, saludaros entre vosotros, incluso de una manera a veces llega a ser imperativa. Sin embargo, nuestros sabios lo han detallado a lo siguiente: saludar al principio es recomendable, pero devolver el saludo es fard. Es una obligación, y ahí es donde cae, digamos, el error grave. Si el hermano en este caso saluda y no recibe o no le devuelve el saludo, aquí hay gente que no devuelve el saludo, están cometiendo un error gravísimo, porque están faltando a un fard, a algo que es obligatorio. Es decir, saludar al principio, empezar saludando, es recomendable. Es recomendable. Pero aparte de ser recomendable, es una lectura sociológica. Para una sociedad que siga, digamos, teniendo este buen trato y tal, debemos saludar entre nosotros, porque han sido varios ahadís conocidos y no conocidos. Es decir, exactamente. Sallim ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif, nos dice el profeta. Saluda a quien conoces y a quien no conoces. Y aparte, después de salud viene la pregunta: ¿cómo estás? La situación económica, el buen trato, la hermandad, todos son claves. Y ya ves que si nos saludamos, nos preguntamos ¿y de qué hermandad podemos hablar? Y aparte, sabiendo las recompensas. Al decir salamu alaikum tendremos 10 hasanat. Al decir salamu alaikum wa rahmatullah, 20. Al decir salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, 30. Y si nos estrechamos las manos, los pecados o los errores pues se van perdonando, incluso desgranando, como ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perder esto y faltar a la obligación, y creo hay que llamar la atención de los hermanos. La segunda pregunta es acerca de responder y devolver saludo a personas no musulmanas. Compañeros del trabajo le dicen salam alaikum y él responde diciendo hola.
El tema de nuestros sabios al empezar, si tú vas a llevar la iniciativa, empezando a los no musulmanes con el saludo de Salamu Alaikum. Hay un debate entre los sabios desde la época de Sahaba, de los nobles compañeros. Unos que piensan que decir Salamu Alaikum a los no musulmanes está permitido, otros no. Incluso lo ha resumido el gran sabio el Imam al-Awza'i, decía, pues si tú saludas, lo han saludado antes que ti, nobles compañeros, y si tú tampoco no saludas con el saludo la palabra Salamu Alaikum, no significa no saludar, no pronunciar Salamu Alaikum. Además, también tienes unos sahaba que no han saludado, pero hay un cierto consenso en saludarles con el saludo local, cultural, social de la época. Hola, buenos días, good morning, bonjour. Esto no hay ningún inconveniente jurídico. Si empiezan ellos por saludarte con salam, ¿les respondes? El mismo debate. Unos han dicho que digamos, la obligación de devolver a Tania musulmanes, no musulmanes, en este caso hay que devolver el mismo saludo. En este caso hay gran consenso, digamos. Sin embargo, hay otros que han opinado porque ellos piensan que es reservado. Aunque me creo que por la otra opinión, saludar con el Salamu Alaikum y devolver a no musulmanes está totalmente permitido. Hermano Mohamed Said, la misma pregunta, esta última, si estás de acuerdo, y también se dirigen a este hermano Mohamed desde Getafe, se dirigen a él diciendo, hermano, si él también puede llamar a su compañero de trabajo no musulmán, hermano. No, el tema del saludo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, afshu salama bainakum, expandir el saludo entre vosotros, la paz, el saludo de la paz entre vosotros, y específicamente esta es digamos, el primer comunicado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando llega a Medina en una sociedad multicultural y multiconfesional, donde había musulmanes, donde había no musulmanes, donde había judíos y donde había otras confesiones y otras etnias, ¿no? y otras culturas. Por lo tanto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la primera orden cuando llega a una sociedad multicultural y multiconfesional, llama a que se expanda el saludo de la paz. Por lo tanto, especialmente teniendo en cuenta que la sociedad de Medina estaba viviendo en guerras. Había un conflicto, por supuesto. Por lo tanto, los musulmanes, para expandir, para cumplir con esa sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y expandir el saludo de la paz, pues sería oportuno decírselo y saludar a todo el mundo, sean musulmanes o no musulmanes, sin entrar en esas cuestiones jurídicas que creo que sobran para nuestro contexto, desde mi punto de vista. El aspecto de llamarle a un no musulmán o digamos un seguidor de otra religión como hermano, sí todos somos hermanos en la base humana, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, oh gente. No habla de los musulmanes, sino habla de los humanos. Oh humanos, os hemos creado de un varón y una hembra. Todos venimos de Adán y todos venimos de nuestra madre Eva. Somos de Adán y somos de nuestra madre Eva. En la base humana todos somos hermanos. En la dignificación humana todos somos copartícipes. Por lo tanto, somos hermanos. La hermandad en la religión o la fraternidad en la religión es otro nivel más específico, más desarrollado, más noble y que tiene ciertos derechos y ciertas obligaciones, etcétera. Pero en esa base de decirle a un compañero de trabajo, un vecino, digamos, como seña de buen trato, ¿qué tal hermano? Yo creo que esto sería lo habitual, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos llama a la benevolencia, a la excelencia en el trato. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. Tratar con excelencia a vuestros padres, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados, a vuestros vecinos, y los vecinos no simplemente son musulmanes, y a toda la gente, a nuestros allegados, etcétera. En definitiva, a todos los que nos rodean. Efectivamente. Hay que diferenciar entre aquellas personas o aquellos grupos o aquellos colectivos con los cuales estamos en un conflicto bélico, si es el caso, a esa persona le vas a llamar hermano ni vas a tener un trato, pero a la gente musálima, la gente muáhida, la gente de paz, la gente de buen trato, la gente de comunicación y convivencia, nuestros conciudadanos, por supuesto son nuestros hermanos. Barakallahu fikum por estas aclaraciones, por diferenciar entre estos niveles de hermandad, porque mucha gente se confunde. Está el nivel de hermandad en la humanidad, está la hermandad dentro de la propia familia, ¿no? Hermanos, la hermandad de sangre, ¿no? La hermandad de sangre, y está la hermandad de religión del Islam que nos une a los musulmanes, pero todos los seres humanos les une esta hermandad en la humanidad. Inshallah, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص انتشر. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo el número de teléfono si quieren
contactar con nosotros y plantear sus preguntas es el número siguiente, que además lo tienen aquí en lo más alto de la pantalla, es el 911 73 02 51. Inshallah vamos a empezar con algunas preguntas también que nos llegan a través de las redes sociales. Primero la pregunta de Fátima, nos dice: Salam alaikum, tengo una amiga que no reza pero ayuna Ramadán y aparte en Navidades le compra regalos a su hermana como si se lo enviaran los Reyes Magos. ¿Es haram?, nos pregunta. ¿Y qué tengo que hacer yo, ya que es mi amiga, si debo ir con ella o es mala influencia? Adelante. Pues aquí hay varios temas. No reza, ayuna, y esto el primero debe preguntarse su estado ante Allah subhanahu wa ta'ala. No rezar pues está corriendo en una falta gravísima. De ahí pues debe hacer la tauba verdadera y sincera, arrepentirse ante Allah subhanahu wa ta'ala, pedirle perdón, sobre todo porque el salat es imaduddin, es el pilar de toda la religión, y las primeras cosas que Allah nos va a preguntar mañana. Si salat está correcta, pues el resto de nuestras obras será correcto, y viceversa. Referente a los juguetes, siendo musulmán, teniendo, alhamdulillah, nuestra cultura y nuestras señas de identidad como musulmanes, y lo cultural, y lo, digamos, lo lúdico, y además nuestras fiestas, no solamente las fiestas canónicas, la fiesta del Fitr, el fin de Ramadán y la fiesta del sacrificio, también tenemos fiestas culturales a lo largo de todo el año. Y tener lo nuestro será mucho mejor para nuestros hijos, así crecerán con su propia personalidad islámica. Un musulmán que está corriendo a otras fiestas, y además tienen estas fiestas teniendo un trasfondo religioso, que son la cultura de los tres reyes. No sé si la hermana sabe, el anterior Papa de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, en su trilogía, 3 libros, 3 tomos sobre la biografía de Jesús, llegó a negar la existencia o la presencia de estos 3 reyes magos, que era un invento, incluso según el dogma católico. Una mitología. Digamos. Una mitología. Si los propios cristianos, en este caso una gran autoridad que es Joseph Ratzinger o el Papa Benedicto XVI, dijo que todo esto era inventado, nosotros como musulmanes, perdiendo nuestra cultura y nuestras señas de identidad y haciendo esto encima a nuestros hijos, me viene ahora en la mente el famoso hadith de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaq alayh, narrado por Abu Sa'id al-Khudri, que vamos a seguir la cultura, las tradiciones, las costumbres de otra gente paso a paso y codo a codo. Incluso si entran a la cueva de un lagarto, entraremos después de ellos o detrás de ellos. Y sahaba que estaban presentes se preguntaron: ¿acaso vamos a seguir la cultura, las fiestas, las costumbres de los judíos o los cristianos? Y la respuesta, la verdad explícita del profeta, tajante, la verdad. ¿Acaso si no fueran ellos, qué pensáis que van a hacer? ¿Quiénes si no? ¿Quiénes si no? ¿Qué vais a pensar? Yo esto me temo a nuestros hijos, inculcarles desde lo más joven, siendo una madre musulmana, y las alternativas que tenemos en nuestras fiestas, yo creo que es más que suficiente, y de ahí la hermana debe hacer, pues, pensar su vida, incluso ante Allah subhanahu wa ta'ala y ante sus hijos. Replantearse el rumbo de su vida y lo que está haciendo con sus propios hijos, inshallah. Pues este mensaje ojalá llegue a esta hermana a través de la hermana Fátima, que es la que nos plantea la pregunta. Otra pregunta, hermano Mohamed Said, te la planteo a ti, es de una hermana también, Susu, nos dice: Salam alaikum, quería saber si se puede jugar parchís, las cartas y juegos semejantes o similares, y este tipo de juegos sin apostar, solo por entretenimiento. Saber si es lícito o no, barakallahu fikum, jugar sin dinero ni apuestas de por medio. A ver, este aspecto de los juegos, hay que tener en cuenta algunos textos jurídicos narrados en estas cuestiones, y también hay que tener en cuenta los propósitos, ¿no? Tenemos varios hadices que, bueno, algunos cuestionan, otros pues los clasifican como auténticos. Hay un hadith en Sahih Muslim, en Sunan Abu Dawud, etc., que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de una especie de un juego persa en aquel entonces que era ligado al tema del juego de azar y al tema del al-qimar, ¿no?
Qimar sería juego de azar o... Sí, es... Apuestas, las apuestas. También el nard, que es... El nard, eso es. Y el hadith habla del nardashir, que es al-nard o al-nardashir, que es el juego de azar que se jugaba en aquel entonces en Persia y se había utilizado también en la sociedad de la península arábica, pero también con el motivo de los juegos de azar y las apuestas y ganancia, lo que es al-qimar, ¿no? Que es algo de los pecados capitales considerados en el Islam. Los que han tratado estos textos desde la base de que la prohibición de estos juegos, de este tipo de juegos, primero hay un debate en considerar los juegos actuales como el parchís, el Monopoly, el taula, ¿no? Los juegos de dardo, los juegos de dados, ¿no? Etcétera, si son lo mismo que al nardashir, si tienen la misma consideración, porque hay algunas semejanzas entre el nardashir en aquel entonces y los juegos que se basan sobre el dardo, porque es un tema de suerte y luego sigues el juego a través de ese azar, ¿no? Si los que consideran la prohibición... Sí. Sí, de hecho la palabra azar viene de zahar. Eso es, que es ud al-zahar o hajar al-zahar, ¿no? Las piedras eso es, del azar. Los que consideran la prohibición basada sobre el tema de la suerte del azar, pues consideran que cualquier tipo que se basa sobre la suerte sería prohibido, ¿no? Que esta es la opinión de algunas escuelas jurídicas. Y los que consideran la prohibición en ese tipo de juegos es basada sobre el tema de las apuestas y jugar el dinero, etcétera, pues lo ligan a cuando hay presencia de las apuestas, hay presencia de juego de dinero por el medio, ¿no? Y otros que hablan de este tipo de juego es una puerta hacia la pérdida de tiempo, hacia las disputas, hacia la discrepancia, hacia, digamos, dejar las obligaciones religiosas y las obligaciones importantes de nuestro día a día, las prioridades, etcétera, y es una puerta para, digamos, la desobediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy optan por cerrar la puerta. Entonces, los hermanos que tengan en cuenta estos aspectos. El tahrim aquí no es explícito, sino es lo que denominamos sadd al-dhari'a, es para cerrar la puerta a otras cuestiones que nos llevan a cosas malas. Mientras no sea un juego basado sobre las apuestas de dinero, etcétera, y no lleve a la pérdida de tiempo, a perder el rezo, a perder las obligaciones, a perder nuestros estudios, a disputar, a pelearnos con nuestros hermanos, etcétera, y amigos, pues serían permitidos. Si eso va ligado al tema de las apuestas o es pérdida de tiempo y pérdida de nuestras obligaciones, es haram. Barakallahu fik. Otra pregunta de la hermana Amina El-Wahaj nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En la mezquita de mi pueblo, los viernes hay una hermana que nos da dars, es decir, nos explica cuestiones de la religión. La otra vez nos explicó que una mujer, tras cambiar o duchar a su hijo varón, debe volver a hacer o rehacer la ablución, ya que ha visto sus partes íntimas de su propio bebé. Es la primera vez que lo escuchamos las hermanas que vamos y nos hemos quedado bastante paradas, así que queríamos salir de dudas. ¿Pero ha tocado o ha visto las partes? Sí, no, digamos le ha cambiado o le está duchando y por supuesto le toca. El debate que existe entre nuestros sabios es hablando de la propia persona, tocando sus partes íntimas, si anula el wudú o no anula el wudú. Y esto ya es un debate conocido, una divergencia entre nuestros sabios, y podéis llegar hasta 6 opiniones tocando las partes íntimas, con un aislante, con deseo, sin deseo, la edad de la persona, por la mano, por esta parte. Yo creo que hay un debate teniendo en cuenta dos ahadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los dos ahadith, pues uno que permite o que anula el wudú, que es hadith Basra, quien toca sus partes íntimas pues debe renovar el wudú, y tenemos hadith Talq ibn Ali que al contrario, pues tocando las partes íntimas no anula el wudú porque es una parte íntima tuya, tocando pues tus partes íntimas es parte del mismo cuerpo. Sí. En este caso, tratándose de un bebé pequeño. Ahí han hecho los sabios también el mismo debate, hay divergencia de opiniones. Los sabios no se han puesto de acuerdo. Unos que llevan el mismo juicio que la misma persona también anula el wudú, otros no. Yo la verdad me inclino por la opinión que no anula el wudú porque
si aceptamos el primer debate, pero esto ya pasa a segundas o terceras personas. Y ahí nuestros sabios, desde la escuela Hanafi hasta contemporáneos, pues declaran que cambiando pues, los pañales o tocando las partes íntimas de nuestros hijos, incluso con la opinión que piensa yo creo que no anula el wudú, en este caso, aparte nuestra sharia islámica ha venido por teisir, por facilitarnos las cosas. Y esto va a ser una carga muy superior para todas las madres. Sí, porque las madres siempre están cambiando a sus hijos, etc. Hermano Mohamed Said, ¿estás en la misma línea? Sí, no anula el wudú, es la opinión más sólida y más considerada, porque se trata de niños pequeños y se trata de una tarea frecuente que no entra en ese debate de nuestros sabios si uno toca sus partes íntimas con la intención del deseo sexual o no. Ahí no afectaría su wudu en absoluto y no debería repetir ni renovar su ablución. Barakallahu fik. También la pregunta de la hermana Mariam, que nos dice: una mujer se casó a los 16 años y tuvo problemas con su marido porque la engañó. Y ella le hizo lo mismo a él después, pero ella se arrepintió de haber hecho tal cosa y le pidió el divorcio y él no quiso darle el divorcio. No obstante, él no sabe que ella ha cometido, digamos, adulterio, etc. Y siempre él aún sigue, digamos, cayendo en lo mismo. Nos dice, él sigue engañándola y ella siempre le perdona. Pero ella quiere saber... disculpen, ella sabe que no puede pedirle perdón porque lo que hizo es muy grave y él es capaz de, digamos, hacerle algo malo o hacerle daño. Y ella está muy arrepentida y tiene la conciencia muy intranquila. Y le pide a Dios que le perdone y que era muy joven entonces y no sabía lo que hacía y está muy mal por eso. Entonces, esta hermana Mariam nos dice si Allah subhanahu wa ta'ala le perdona a esta hermana sabiendo que tiene tanta sinceridad, inshallah, en su arrepentimiento, y si debería decirle esto a su marido. Por supuesto, Allah subhanahu wa ta'ala, por su misericordia e indulgencia, perdona todos los pecados. Si nos arrepentimos de manera sincera y reconocemos nuestros errores, pues no hay pecado que Allah subhanahu wa ta'ala no perdona, salvo el atribuirle copartícipes y asociarle ídolos. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala no perdona que se le atribuyan copartícipes y perdona todo lo demás. Siempre que haya una intención sincera de arrepentirse, de reconocer esos errores y de tener la firme intención de no volver a recaer en ello. Respecto al tema de si decírselo o no, por supuesto que no. Nadie de nosotros, cuando caiga en algún error, lo debe desvelar ni se lo debe comunicar a nadie más, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos dijo en varios hadices, un hadith auténtico narrado en el Bukhari y Muslim: "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin". Toda mi umma es eximida, ¿no?, de responsabilidad y de carga, ¿no?, de moral de los pecados, salvo aquellos que los desvelan y que los publican y que, digamos, alardean con ellos. Y habla en el mismo contexto: uno comete un error por la noche y Allah subhanahu wa ta'ala le cubre con su misericordia y le tapa ese error y se levanta por la mañana y se lo cuenta a los demás. Si Allah subhanahu wa ta'ala te ha encubierto, si Allah subhanahu wa ta'ala te ha tapado esa falta, no la desveles a nadie. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: si alguien de vosotros ha tenido que recaer en ese tipo de impurezas, ¿no?, de ese tipo de actos obscenos, pues que se tape y que no lo desvele y que lo deje en la intimidad entre él y Allah subhanahu wa ta'ala. Mientras haya un arrepentimiento sincero, mientras haya un reconocimiento de sus errores, nunca debemos de comunicar ni publicar nuestras faltas, porque si las debemos comunicar o las debemos reconocer es solo ante la misericordia y ante la indulgencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Si ella es sincera en ese arrepentimiento, en esa tauba, Allah seguro le perdona esas faltas y que se olvide, ¿no?, de esa etapa, digamos, negativa en su vida y que piense en el presente y en el futuro, con una intención sincera de no recaer en eso nuevamente. Barakallahu fik. También una pregunta que nos llega a través de Facebook de una hermana. Sara nos dice: hola, buenas tardes, soy
Sara de Madrid, de nacionalidad marroquí, quería hacer una pregunta y es la siguiente. Mi hermano se quiere casar con mi prima, pero resulta que mi prima, cuando era bebé, mi madre le dio el pecho, pero solo una vez. Recalca eso de solo una vez. Y hemos preguntado mucho y nos han dicho que sí se pueden casar, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho que para que sea como hermana para él, una hermana de lactancia, si se puede decir, es solo cuando le da a la madre 5 tomas, le amamanta 5 veces. Sí, esta es la opinión más sólida que yo me inclino personalmente, teniendo la otra condición que si antes de 2 años de nacer, si antes de 2 años y con 5 veces ha sido esta manera de recibir la leche, en este caso, pues, rada'a, lo que se amamanta, tuharrimu nasab, prohíbe lo que prohíbe el parentesco, según la definición del hadith, que es máxima para la jurisprudencia. Teniendo en cuenta antes de 2 años y que sean 5, pues esta es la base que debemos respetar. 5 diferentes tomas, ¿no? Sí, hay gran debate y detalles, sí, pero con esto es... Generalmente hablando... Es la opinión de lo que yo me inclino. Vale, hermano Mohamed Said, en la misma... Sí, esa es la opinión del Jumhur, ¿no? Pero la opinión del Maliki en este caso consideran cualquier tipo de lactancia. Qaliluhu wa kathiru, o sea, poco y mucho, una o más, se considera, digamos, invalidora de la cuestión de poder casarse una persona con otra. Importante el detalle de que sea antes de los 2 años, y la opinión del Jumhur aquí es 5 veces, independientemente si es en la misma toma, en diferentes tomas, según la costumbre, según el orf, etc. Pero es importante tener en cuenta la otra opinión de la escuela maliki, según la escuela que se rigen, si son malikíes, pues que sepan que no pueden casarse, pero si siguen la opinión del Jumhur, sí se pueden casar, inshallah. Inshallah, barakallahu fikum. También nos llega la pregunta de este hermano, nos dice, salam alaikum, hermana en este caso, salam alaikum, soy Yusra de Madrid, me gustaría consultar 2 cosas. La dote de la novia, ¿quién se la tiene que quedar? La novia o el padre. Y otra consulta es que me gustaría saber cuándo debe estar el marido, cuánto tiempo puede estar el marido fuera de casa. Respecto a la dote, es un derecho de la mujer. Y darle a las mujeres sus dotes, porque es un derecho suyo, es una retribución económica que recibe por esa acta matrimonial, como un regalo, como un reconocimiento, como, digamos, un detalle, como una honorificación a la mujer, y la consideración de esa dote, según, digamos, las escuelas jurídicas, si es una de las condiciones o ese es uno de los actos obligatorios del acta matrimonial. Por lo tanto, los padres ahí no tienen derecho. Hay escuelas jurídicas que contemplan el derecho del padre de poner una condición por encima de la dote. Por ejemplo, la escuela Hanbali, en la opinión del Imam Ahmad, si el padre, y solamente el padre en este caso, porque es el wali directo de la mujer, puede poner una condición en el sadaq, decir, aparte de la dote de mi hija, yo quiero que se incluya, pues, una parte para mí. Pero coger él ese derecho sin el consentimiento y la aprobación de la hija no sería correcto. Hay hermanos o hay sabios que hablan que aplican aquí el hadith de anta wa maluka li abik, tú y tus pertenencias y tu dinero sois propiedad de tu padre, o tu padre tiene derecho en ello. No, el contexto del hadith o la explicación correcta sería hablar de lo necesario. Si el hijo le corren los gastos de su padre, la manutención, en lo necesario, el padre ahí tiene derecho de coger del dinero de su hijo sin el consentimiento lo que cubre sus necesidades, mientras la responsabilidad sea del hijo, pero que él vaya y coja el dinero como él le dé la gana, sin consentir, y en este caso hablando de las hijas, cuando es un derecho específico y privado suyo, no sería lo correcto. Por lo tanto, se lo debe consentir primeramente, y si no se lo consiente, eso es un derecho de la hija y se lo puede gastar en lo que ella vea oportuno. La segunda pregunta de la misma hermana, Yusra, nos dice ¿cuánto tiempo puede estar el marido fuera de casa? No sé si es cuándo debe volver por la noche o es que...
¿Cuánto tiempo puede estar fuera de casa en general? Esto es lo que llaman nuestros sabios según el orf, según las costumbres sociales de cada tiempo y época. A Omar al-Khattab se le planteó más o menos la misma pregunta y en su tiempo Omar al-Khattab preguntó a su hija Hafsa, que nuestra madre, la madre de todos los creyentes, que Allah esté complacido con ella, ella, según su estimación, habló de unos más o menos 4 meses, según las versiones que nos han llegado. Pero estos 4 meses, siempre el juez, digamos, los toma en consideración el espacio, el tiempo, las tradiciones, las costumbres sociales. Pero antes de hablar de esto, siempre hay convenios y acuerdos entre el marido y su mujer. Si ellos están contentos, si hay un acuerdo, previo acuerdo de convenio con ellos, esto siempre se llega a esto en el tema de divorcios, de problemas. Pero en la vida normal y corriente, la mayoría de nosotros pues, han venido pues, en unos tiempos a buscar trabajo en unos países y han quedado no sé cuántos meses o años. Si hay acuerdo, hay convenio, ahí el Islam respeta estos acuerdos, digamos, shurut o mutuos entre ellos. Pero en temas un poco de justicia y estas cosas se contemplan estas maneras según el espacio del tiempo. Exacto. Barakallahu fikum. Una pregunta, quizá la última. La hermana Mariam nos dice: Salam alaikum, tengo muchas dudas y sí que lo son. Una de ellas son las siguientes. Teñirse el pelo es haram y la henna es haram y pintarse las uñas es haram y tocarse las cejas es haram. De aquí ya hemos contestado a 3, que es teñirse el pelo, también pintarse las uñas y las cejas. Ya lo hemos tratado en otros programas. Queda el henna. La henna, ¿qué dice el Islam acerca de la henna? ¿Se pueden ponerse henna las mujeres? Depende si es, por ejemplo, como una especie de tatuaje, ¿no? Unos adornos en partes del cuerpo, o utilizarla también como un tinte de pelo para el mismo pelo, tanto en el caso de hombres como de mujeres. Todo ello entra digamos, en los hábitos y las costumbres, y siempre marcados por las otras normas generales, ¿no? En el caso de las mujeres, pues siempre hablamos de az-zina al-mu'tada, ¿no? El embellecerse de alguna manera dentro de lo habitual y dentro de lo normal, dentro de lo formal, sin llamar la atención, sin que sea algo insinuante, sin que sea algo tentativo, etc. Si es en las manos, por alguna cuestión, incluso se utiliza para el tema de las grietas en la mano, pues sería un remedio. Si es un adorno en las manos son las partes que se pueden descubrir en la madharamina, pero también tener en cuenta pues ese tipo de tatuajes o ese tipo de adornos y en qué contexto es. Si es en el pelo, pues también hay que tener en cuenta si se lleva el hijab, si está consentido o consensuado dentro del matrimonio, y si no es algo extravagante para llamar la atención, etc. Todas esas cuestiones, en su marco habitual y en su marco formal y en su marco regido por las otras normas generales, son cuestiones muy aceptadas en el Islam. Barakallahu fik. Una última pregunta, y es un hermano que nos pregunta acerca de las corbatas. A lo mejor la semana pasada me he visto con corbata y por eso nos está preguntando. Nos dice si las corbatas son halal o son haram, si son lícitas, especialmente porque él ve una forma de cruz en la corbata, aunque yo me cuesta verlo. Entonces nos dice si son haram o si son halal, especialmente quizá porque es tashabbuh o imitar a culturas que son ajenas al Islam, ¿no? Lo último que has dicho es importante. La verdad, yo aprovecho la pregunta para un poco corregir este concepto. El hadith es correcto y auténtico. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum aw hushira ma'ahum. Quien imita una cultura, una gente, será pues en el día del juicio con ellos. Este hadith es auténtico, pero nuestros sabios lo han dejado el apartado de la aqida y la ibadat, el que imita a las creencias o los actos de culto de otra cultura, de otra religión. De ahí a las ropas y la vestimenta son cosas, lo que dijo el Imam Muhammad en su última intervención, los hábitos, las costumbres, el mundo de las adat, en el apartado de la jurisprudencia, de las tradiciones. Y ahí el Islam es totalmente abierto. Alhamdulillah, está todo permitido y no sé cómo vimos. Incluso yo me recuerdo una vez hasta el símbolo de la adición. Más cuando estudiamos matemáticas, el plus.
También alguien me ha dicho que no, tenemos que evitarlo porque es cruz. Si vamos a ver las cosas, no creo que el Islam nos rige el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y los auténticos ahadith. Que venga de otras culturas, pues lo demás de dónde viene. Es que la misma Andorra o incluso Juleba es made in China, y China ni siquiera son gente del libro. Yo recuerdo las alfombras que teníamos antes de la mercancía turca, eran las alfombras de rezar con la imagen del Kaaba, eran chinas. Generalmente la corbata... No hay nada, porque es algo que ya entra en el Hadi al-Tahir, lo que ha dicho Ibn Taymiyyah, y en este caso yo creo que debemos entender nuestra religión islámica en su teisir y no vamos a buscar otras cosas fuera de contexto. El tema de la imitación, solamente añadir un inciso, en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Sahih al-Bukhari, كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب إلا فيما أمر به. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaba incluso, le gustaba, le llamaba coincidir con la gente del libro, porque son gente basada sobre una escritura divina, salvo en aquello que tiene alguna prohibición en ello. Todo el aspecto de los hábitos, etcétera, yo creo que está muy lejos de ese concepto de tashabbuh que tienen los hermanos, que va en el aspecto de la aqida y la ibada, ¿no? Asemejarse, imitarles o copiarles en cuestiones que son rituales, pero la vida diaria, sobre todo lo que denominan nuestros sabios ma'ammat bil balwa, que ya no pertenece, ya es patrimonio de la humanidad. El tema de la vestimenta y el tema de ciertas costumbres ya no dependen ni de una religión ni de otra. Hemos llegado a la conclusión del tiempo que tenemos por hoy. Solo me queda darle las gracias a ambos hermanos, a Mohamed Said Alires, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y a Tawfiq Shaddadi, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido, haber participado con nosotros con sus preguntas. E inshallah nos vemos la semana que viene con nuevas preguntas y nuevas aclaraciones de los hermanos. Que Allah Ta'ala os bendiga y os guarde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.